A todos los compañeros y servidores de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional, cordial saludo. Continuando con el ciclo de charlas virtuales Somos Fiscalía, tenemos en la tarde de hoy a una invitada con amplia experiencia en el tema de violencia intrafamiliar. La conferencia virtual de hoy se denominará Violencia intrafamiliar, buenas prácticas en la recepción de denuncias o en la entrevista. Nuestra invitada, que además es formadora de la Dirección de Altos Estudios, es la doctora Cristina Riascos. La doctora Cristina viene vinculada con nuestra Fiscalía desde hace más de 20 años. Es abogada, especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. Además, terminó sus estudios de maestría en Derecho Procesal Contemporáneo con la Universidad de Medellín, especialista en Derechos Humanos con la ESAP, y tiene diplomado en violencia basada en género con la Universidad Nacional de Colombia. Formadora, como ya lo dije, del Departamento de Altos Estudios desde hace 3 años en cursos de Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Violencia basada en género. Ella tiene un valor agregado aquí en nuestra Fiscalía y es que ha participado, entre otros, en el diseño de la herramienta Guía Práctica ABC de la denuncia segunda fase en delitos sexuales. Doctora Cristina, bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales denominada Somos Fiscalía, de tal manera que el auditorio es suyo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Antes de continuar con este conversatorio, quiero invitar a todos para que participen del foro de preguntas. Esto logrará retroalimentar este tipo de conversatorios, porque todos tenemos un objetivo común y es precisamente lograr no solo investigar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar, sino también erradicar este tipo de violencias de género que se han presentado. Antes que todo, quiero invitarlos aprovechando estas circunstancias de estado de emergencia en la que nos encontramos y que estamos haciendo un teletrabajo, para que ingresen a Fiscanel, al link de herramientas, en donde se ha incorporado un tema sobre violencia basada en género. Hay 4 módulos en donde podrán ustedes consultar aquella documentación que necesiten para profundizar en estos temas. Hay 4 módulos, el de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio y finalmente el de servicios institucionales. Aquí podrán acceder al portafolio de servicios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No solo se encontrarán documentos, protocolos y directivas, sino también que hay 5 videos que son bastante interesantes y son cortos, casi de 1 minuto, con temas como mitos, abordaje de la víctima en delitos sexuales, perspectiva analítica, aspectos generales y hay formas de atribución de responsabilidad. En estos videos quiero destacar el de la perspectiva analítica, en donde además podemos observar el concepto de investigación con perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad y especialmente lo que se llama la investigación en contexto. Damos inicio entonces a nuestro tema, que el día de hoy ha sido las buenas prácticas en la recepción de denuncias o de entrevistas, concretamente los delitos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué es importante la entrevista o el acercamiento, que es ese primer acercamiento que se realiza con la víctima? Porque es prácticamente la víctima la prueba principal y más importante que tenemos en estos delitos de violencia intrafamiliar. Es ella quien nos aportará todos los detalles o los elementos, nos describirá el tipo de agresión, nos identificará al agresor y esto hace parte de los hechos jurídicamente relevantes que van a construir la teoría del caso de la Fiscalía. La entrevista, su marco jurídico, está señalado en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal. La entrevista es un procedimiento utilizado especialmente por la Policía Judicial para obtener información sobre la posible ocurrencia de un hecho que reviste la característica de delito, a través de preguntas dirigidas a la víctima o al testigo, cuyo fin es esclarecer los hechos. Frente a la entrevista, quiero sentar 2 reglas importantes. La primera es que el entrevistador debe tener claro ante qué tipo penal es que se está
se está adelantando esta entrevista. Debe conocer los elementos del tipo, las circunstancias de agravación, si existen concurso homogéneo sucesivo y especialmente si durante la entrevista observa además la comisión de otro tipo de delitos conexos, como puede ser la violencia sexual, que generalmente va acompañada con la agresión física y psicológica, la tentativa de feminicidio. Podremos ver casos de violencia intrafamiliar en donde no solo se tratan de agresiones físicas y psicológicas, sino que además se atenta contra la vida y la integridad de esa persona. Y igualmente, si recibimos una buena entrevista detallada sobre los hechos que le han ocurrido a la víctima, lograremos observar en algunos eventos el delito conocido como tortura, que está señalado en el artículo 178 del Código Penal. Delito de tortura dice el que inflinja a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Hago énfasis en este delito porque frente a la violencia contra la mujer se observan que existen comportamientos discriminatorios por su condición y por su género. Este delito tiene una pena que va de 128 a 270 meses de prisión. Y el delito de tortura tiene unos agravantes y es precisamente cuando alguna de las víctimas hacen parte del núcleo familiar, cuando se trata de una persona en condiciones de discapacidad, cuando es un menor de edad, o una persona mayor de 60 años, o se trata de una mujer embarazada. Vemos cómo la tortura también contempla víctimas que gozan de protección especial reforzada de carácter constitucional y legal, precisamente por su grado de vulnerabilidad. La otra regla, cuando se realiza una entrevista o cuando se formula preguntas a la víctima, es que debemos partir que se trata de una conversación informal y espontánea, en la cual el investigador o el receptor de denuncia obtiene esta información de quién puede ser víctima o puede ser testigo de una violencia intrafamiliar. Frente a la primera regla, entonces, haremos una revisión muy somera de los elementos de tipo. La violencia intrafamiliar está señalada en el artículo 229 y en su estructura es aquel que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Entonces, para construir la teoría del caso, uno de los elementos principales son los que exige el Código Penal, el artículo 1426, y es que establezcamos el tiempo, la fecha de ocurrencia de los mismos y el lugar. Frente a eso, yo invito al receptor de denuncias o al entrevistador que logre concretar con la víctima la ocurrencia de los mismos. Si bien es cierto, a veces víctimas que están muy afectadas olvidan los eventos o las fechas, nosotros podemos ayudarles a recordarles partiendo de una fecha aproximada, preguntándoles si fue a principios, a mediados o a final del mes, con qué frecuencia, si esta frecuencia se da durante la semana, cuántas veces en el día, cuántas veces en el mes. Con respecto a la fecha, si ya no tiene clara alguna agresión, preguntarle si está relacionado con algún evento que ya pueda recordar, si fue en la mañana, al mediodía, en la noche, si ocurrió en el fin de semana o entre semana, partiendo de que a veces es muy difícil que una víctima, y sobre todo cuando se trata de menores de edad o personas mayores de 60 años, logran darnos una fecha y una hora exacta de la ocurrencia del hecho. Este tipo de información que logramos recaudar le dará veracidad al testimonio de la víctima, credibilidad, porque nos encontraremos frente a diferentes sucesos que tienen una relación entre sí. Y lo más importante, nos permitirá corroborar el dicho de ella. El elemento activo, el que obviamente se trata de un miembro o integrante del núcleo familiar. Puede existir una vinculación consanguínea o una vinculación jurídica o simplemente porque hay convivencia. Hemos olvidado lo más importante y es preguntarle quiénes integran el núcleo familiar. Averigüemos quién hace parte de la familia, quiénes con sus nombres, las edades, para saber igualmente cuáles son los roles desempeñados por cada uno de ellos, si existe alguna persona que ejerce poder sobre los demás,
si este tipo de poder también es económico. Igualmente vamos a conocer la dinámica de esa familia para poder construir posteriormente el contexto en el cual ocurre este ciclo de violencia. Hemos también olvidado preguntar qué tipo de vinculación hay frente al agresor. El verbo rector es maltrate física o psicológicamente, entendido como maltrato físico a aquel uso excesivo de la fuerza. Maltrato psicológico es una conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiado que se ejerce sobre alguno de los integrantes del núcleo familiar. Y finalmente el sujeto pasivo dice cualquier integrante del núcleo familiar. Aquí hay que hacer una observación y es que la sentencia C-209 de 2009 ya se considera como miembro, como integrantes del núcleo familiar aquellas parejas que se han conformado del mismo sexo. Con la ley 1959 del 2019, del 20 de junio de 2019, precisamente se hizo una modificación a este tipo penal y se incluyeron algunos cambios que es necesario que tengamos en cuenta en este conversatorio, porque si bien es cierto, contamos con una herramienta que es la Guía Práctica de Recepción de Denuncias, el ABC. Igualmente, este tiene unas preguntas básicas con respecto al delito de violencia intrafamiliar, aclarando que en esta pues no se realizaron las modificaciones con las que contamos el día de hoy. Por eso es importante tener en cuenta que cuáles fueron los cambios que de aquí en adelante pues el receptor de denuncia o el investigador debe abordar cuando entrevista a la víctima. Existen unas circunstancias de agravación punitiva señaladas en el inciso segundo y es cuando la conducta recae sobre un niño, niña o adolescente. Preguntemos siempre no solo el nombre, sino también una edad aproximada. A veces quien denuncia es un vecino o es una persona ajena al núcleo familiar, pero podemos preguntarle si tiene idea si es mayor o menor de edad, en qué curso, en qué grado está. Eso nos dará una aproximación y a primera mano observaremos que se trata de una violencia intrafamiliar agravada. Es agravada cuando se trata de mujer, cuando se trata de una persona mayor de 60 años, cuando se trata con una persona con discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica. En esto hay que preguntarle a la víctima o al testigo, a la persona que acude pues, a presentar la denuncia, que nos concrete qué tipo de discapacidad, si sabe qué accidente sufrió, qué tipo de movilidad o no tiene. A veces hay personas que tienen trastornos mentales. Esa es una información que necesitamos. Vuelvo y repito porque desde la presentación de la denuncia sabremos que hay unas circunstancias de agravación. Finalmente, si la víctima está en estado de indefensión o condición de inferioridad. Si bien es cierto, generalmente nos referimos a víctimas mujeres o niños, niñas, adolescentes o a personas mayores de 60 años. Obviamente también hay víctimas hombres y considero que esta agravante encajaría en esta última característica y es que se encuentra ese hombre en estado de indefensión o en una condición de inferioridad. Esto con respecto al sujeto pasivo. El parágrafo segundo del artículo 229 también señala como sujeto activo aquel que sin ser miembro o integrante del núcleo familiar maltrate física o psicológicamente a 4 nuevos sujetos pasivos, que son, primero, cónyuge o compañero permanente, así no convivan. B, padre o madre de familia, igualmente, así no convivan, pero se observe que la agresión se presenta frente al uno o al otro. C, se trata de un encargado del cuidado de alguno o de varios integrantes del núcleo familiar, bien sea ese cuidado lo realice en esa casa o en un lugar diferente. Y D, el sujeto pasivo también será aquel con el que se sostiene o se sostuvo relaciones extramatrimoniales de carácter permanente. Finalmente, el parágrafo segundo dice quien no siendo miembro del núcleo familiar, igualmente atente contra aquella persona que está encargada del cuidado de uno o varios miembros del núcleo o de la familia. Podremos ver cómo este calificante, si lo queremos decir así, se tiene en la norma tanto como victimario como en el evento de que sea víctima. Es entonces necesario que al recepcionar la entrevista conozcamos las diferentes manifestaciones de la violencia de género. Aquí tenemos algunos ejemplos de la violencia física como empujones, patadas, puños, codazos,
sacudidas o estrujones. Frente a quiero decir que se da precisamente en víctimas menores de edad. No es lo mismo cuando usted sacude a un adulto que cuando lo hace frente a un menor o a una persona con discapacidad. También tenemos las cachetadas, los golpes que se hacen con objetos o con líquidos. Vemos muchos casos en donde el agresor le arroja agua o café hirviendo a la víctima, e igualmente el encierro. Es posible que para la víctima no sea importante que el agresor la deja encerrada, le echa llave, le impide la movilización, y es por eso es importante que como receptores de denuncia conozcamos todo este tipo de conductas para que cuando él lo cuente lo podamos consignar en la entrevista. Tenemos el segundo tipo de violencia, que es la psicológica, en donde están los insultos, las humillaciones, las descalificaciones, el aislamiento, los celos extremos, el chantaje, el intento de suicidio, vigilancia o espionaje. Muchas víctimas han manifestado que cuando llegan a presentar la denuncia o salen de la fiscalía, su agresor está en la esquina esperándolas o las persigue. Existe también una violencia psicológica cuando se ejerce control sobre el tiempo y las relaciones que tiene esa víctima, cuando se la culpabiliza. Es muy común que la agrede verbal o físicamente y le dice, es lo que tú provocaste, cuando hay una actitud impredecible en el agresor. Tenemos una tercera forma de violencia de género, y es la patrimonial o económica, que está asociada a la violencia psicológica. Es cuando el agresor maneja no solo los ingresos, sino también los gastos, cuando impide que su pareja trabaje, cuando le oculta la existencia de bienes, cuando le limita el acceso a recursos, dineros, bienes, documentos, cuando lanza o rompe objetos. Frente a quiero hacer una aclaración. A veces minimizamos de que ella no está golpeada y que simplemente el agresor pateó la pared, pateó la puerta, tiró objetos, pero ella nunca la agredió. Cuando vemos esta tipología, estamos observando que ese tipo de agresión también es psicológica y puede ser también económica. Ha surgido una nueva violencia de género, y es la simbólica, que es la que se hace a través de chistes, bromas sobre la falta de inteligencia, de destreza, de razonabilidad, no solo frente a una mujer, sino también frente a un niño o frente a una persona de la tercera edad. También cuando hay una publicidad en donde la mujer es únicamente, se señala que puede desempeñar los roles de madre o de ama de casa, o cuando existe una representación como objeto sexual, no solo de la mujer, sino también de los niños, niñas, adolescentes. Y finalmente está asociada esta violencia física y psicológica. En muchos eventos encontraremos una violencia sexual. Además del acceso y del acto sexual, también encontramos aquellas prácticas que ninguna de las partes o la víctima no comparte, que las hace en contra de su voluntad, cuando su pareja se niega a usar preservativos, cuando hay acoso, cuando se trata de relaciones entre exparejas o novios, cuando hay manoseo, el aborto forzado, cuando se le prohíbe planificar. Por eso es importante que el receptor de denuncias conozca todo este tipo de formas de violencia, porque cuando hace un acercamiento a la víctima, vamos a ver más adelante que tiene que hacer un rapport. El rapport es lograr asumir una actitud amable y cordial para limar de alguna manera esa tensión que existe en la víctima, establecer una conexión y lograr que en su nivel de confianza le comente ese tipo de agresiones. Como fiscal he observado que en las entrevistas muchas veces las víctimas no cuentan todo, pero cuando las abordo observo que hay además de estas violencias, hay una violencia sexual que obviamente comporta otro tipo de conductas y más graves. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, para ubicarlos en contexto, se trata de una mujer joven que está estudiando Derecho, viaja a la ciudad de Medellín, conoce a una persona, queda embarazada, durante 2 años no tiene contacto de él, luego esta persona, el padre de su hijo, aparece, le informa que estuvo en la cárcel, que quiere ver a su hijo. Ella no ve ningún tipo de problema y precisamente lo invita y lo recibe en su casa. De acuerdo a la denuncia, ella manifiesta que él llega hasta su casa de habitación desde agosto de 2019, pero ella, por sus ocupaciones laborales y académicas, casi no tiene contacto con él, a pesar que está quedado en su casa. Sin embargo, los problemas surgen desde febrero de 2020. El indiciado es una persona celosa y posesiva, comienza a revisar su teléfono celular, el computador, sus pertenencias, el closet, los cajones, todo el apartamento, el correo electrónico,
Y en repetidas ocasiones le ha dicho que ella es sucia o cochina porque un compañero de la universidad la llevó a su casa en un vehículo. Se trata de un agresor lleno de celos que le dice que ella es una mujer mantenida, que vive debajo de las polleras de su madre. Dice que toda la familia son unos interesados, que viene de una familia mala. Le dice igualmente que él se arrepiente de haber tenido un hijo con ella, que ella se va a arrepentir de todo lo que le está haciendo y que jura tanto por los hijos como por su madre que se va a arrepentir y que a él no le da miedo volver a la cárcel, que si quiere que lo denuncie, que llame a la policía, que él no le tiene miedo a las autoridades. En esta denuncia podemos observar de que, si bien es cierto, ellos no tienen relaciones de convivencia, pues él está bajo el mismo techo de ella. Cuando me entrevisto con la víctima, adicionalmente a lo que está aquí, pues es una parte muy reducida, en el abordaje que yo realizo, ella me comenta que la casa es de ella, que quien tiene los ingresos económicos es ella, que él no responde por el niño, no pasa una cuota alimentaria, y que realiza la denuncia porque él le ha manifestado que se va a llevar al niño y que le preocupa porque él tiene antecedentes penales por un delito de homicidio. Entonces, como podemos ver, no es simplemente narrar los hechos, sino también realizar un contexto sobre la violencia y sobre lo que está ocurriéndole a la víctima, precisamente para poder hacer una investigación más completa. En consecuencia, consideramos que la entrevista cognitiva es la entrevista más idónea para abordar a la víctima y obtener la información que necesitamos. Unas técnicas para que esa víctima pueda recordar y pueda evocar lo sucedido es, por ejemplo, restablecer el contexto. Podemos centrarnos en el lugar de los hechos o en los sentimientos o en las características del agresor. Otra técnica es que ella cuente todo, que narre, así ella considere que se trate de detalles insignificantes que no son importantes. Nosotros, como investigadores o como receptores de denuncia, que ya conocemos este tipo de penal, sí entendemos que esos detalles son importantes precisamente para construir el ciclo de violencia en el cual se encuentra inmersa. Recordar los acontecimientos en orden inverso. Lo ideal es que la forma en que se la aborde sea cronológicamente, que empecemos en un antes, en un durante y en un después del evento, pero no siempre todas las personas reaccionan a un interrogatorio de la misma manera. Entonces la entrevista cognitiva nos sugiere que podemos partir del hecho más grave o del último hecho para poder reconstruir todos los eventos de los cuales ha sido objeto. Aquí tenemos otro caso. El agresor es conocido como alias el guerrillero. Para ubicarlos en contexto en este evento, tanto el agresor como la víctima son consumidores de spam. En su relato, la víctima dice: hace como 2 meses, donde yo vivía con el guerrillero, él llegó en estado de embriaguez y drogado, quebró vidrios, dañó el portón, me sacaron de ese apartamento, nos fuimos a vivir a otra olla, pero allá todos los días me pegaba. Me decía: hija de puta, no me sirves para nada, me pegaba patadas, puños, los ojos los mantenía negros. La fecha no recuerdo, el guerrillero me rajó la cabeza con una piedra, llegó la policía y se lo llevaron, pero yo no fui a instalar la denuncia. Pasado unos días, con una linterna me abrió la cara y de ahí para acá me pega patadas en las piernas. Ayer, el 27 de marzo de 2020. Como podemos observar, ella acude y presenta la denuncia en este último evento, el 27 de marzo de 2020, pero narra cómo este ciclo de violencia se presenta desde tiempo atrás. Aquí es importante que cuando ella nos comente cada agresión, le preguntemos el lugar de los hechos, le preguntemos una fecha aproximada, si fue a finales, a mediados, a principios del mes, un evento que ella lo pueda relacionar. ¿Por qué? Porque no solo se va a correr traslado escrito de acusación del último hecho ocurrido el 27 de marzo de 2020, sino que aquí habría un concurso homogéneo y sucesivo, y entonces para hacer unos hechos jurídicamente relevantes, debidamente relacionados, uno dirá: el día tal o a finales de tal mes, en tal lugar, le fue expulsada, él pateó, quebró los vidrios.
El segundo evento será en una fecha aproximada en tal sitio. Miren, del relato únicamente dice una olla, pero no se le preguntó al menos la ubicación en el barrio, cuánto tiempo permanecieron, si se trata de un edificio, si esto nos dará lugar a identificar si habían otras personas en esa olla que después puedan servir de testigos. Después dice que la golpea con una piedra en la cabeza. Podríamos haberle preguntado qué parte exacta de la cabeza, si con la linterna le vio la cara, si existe alguna secuela, algún daño. Nosotros lo podemos dejar en la entrevista. Se observa una cicatriz en su pómulo derecho, izquierdo, parte superior. En este caso concreto, la víctima lamentablemente se negó a ir al Instituto Nacional de Medicina Legal. Solo sabemos que sí acudió a un centro de salud porque le cogieron puntos en la última herida que le presentaron. Pero mire que no dejamos solo a la víctima cuando la abordamos y le preguntamos por cada uno de los hechos de manera detallada. Esto permitirá también, junto con una valoración médico-legal, si es que se llega a hacer, poder confirmar el dicho de ella y demostrarle a la defensa que estas agresiones se dieron en múltiples ocasiones y que en algunos casos ha quedado una secuela. Es por ello entonces que, como es a veces tan difícil abordar a las víctimas en estas condiciones, yo sugiero que tengamos siempre en cuenta 3 momentos para hacer un relato cronológico más completo: antes del hecho, durante el hecho y después del hecho. Esto nos permitirá tener un orden frente a la entrevista o cuando recibamos la denuncia. ¿Por qué la entrevista cognitiva es el mecanismo más idóneo? Tal como lo dijo Manuel Carballal, la entrevista cognitiva parte de unos conceptos psicológicos sobre el funcionamiento de la memoria y elabora un sistema de interrogatorio que aporta más información del testigo y víctima y no menos exacta que en una entrevista estructurada. Existen varios tipos de entrevista, como es la estructurada, la semiestructurada, la de tipo abierto. La estructurada parte de unas preguntas básicas. La semiestructurada, si bien es cierto, tiene unas preguntas básicas, usted puede complementarlas. Las de tipo abierto, al entrevistado se le pasa pues en contexto las preguntas. Pero la cognitiva permite obtener la información y evocar esos recuerdos. Inicia con un rapport, que ya les expliqué. Se sugiere que en la entrevista cognitiva no se hagan preguntas inquisitivas, no se hagan preguntas indirectas, no se interrumpa a la víctima durante el relato y que la concluyamos con una despedida. Permitir cerrar ese ciclo, porque es una carga para la víctima a un extraño comentarle y contarle todos los sucesos de los cuales ha padecido. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del contexto en los delitos de violencia intrafamiliar? Como dije al inicio, es necesario descubrir en cada caso cuáles son las dinámicas propias de ese núcleo familiar, advirtiendo que este núcleo ha cambiado. No estamos frente a una familia tradicional, ha habido una evolución y el día de hoy nos encontramos frente a diferentes tipos de familias conformadas por múltiples integrantes que tienen una relación muy diferente. Generalmente la violencia intrafamiliar, el mayor número de víctimas son mujeres, y pues esto se debe a una cultura machista que está acuñada desde hace años. Se debe también a unas relaciones de poder y unas dinámicas de subyugación que el hombre ha ejercido frente a la mujer y al aprovechamiento de esas condiciones de indefensión. Haré énfasis en la violencia psicológica, tal vez porque es la más difícil de probar y de demostrar. La violencia física, pues podremos contar con un informe pericial y clínica forense, e igualmente con la historia clínica que obtengamos de las EPS donde la víctima haya sido atendida. Y frente a la violencia psicológica, si bien es cierto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con personal idóneo como psicólogos y psiquiatras que podrán valorar el riesgo e igualmente el tipo de afectación psicológica, pues todos sabemos que el personal es muy escaso y que las citas se prolongan en el tiempo. Por eso es importante que usted como receptor de denuncia, usted como investigador o usted como fiscal logre a través de esa entrevista detectar esa violencia psicológica que generalmente es sistemática y en la mayoría de los casos es más devastadora que la violencia física. Según la Organización Mundial de la Salud, es maltrato psicológico cuando la mujer es insultada o se la hace sentir mal con ella misma, cuando es humillada delante de los demás, cuando es intimidada o asustada a propósito, a través de gritos o cuando se lanzan objetos,
o cuando es amenazada con daños físicos. Este puede ser de forma directa o indirecta. Recordemos que muchas veces se intimida a la víctima por parte del agresor, amenazándola con producir un daño a un ser querido de ella, a un familiar más cercano. Es por ello que la violencia psicológica generalmente es reiterada, es sutil, es imperceptible para terceros, y esta violencia psicológica afecta la capacidad de autogestión y el desarrollo personal de la víctima. Es tal vez por eso que ella está en ese ciclo de violencia. Es un tema que lo mirarán con la doctora Pamela próximamente. Aquí tenemos otro evento. Dice la víctima, el indiciado estaba colgado del cuello por la soga que le había amarrado al techo. Con una mano se cogía la soga del cuello y con la otra se sostenía de la soga. Él estaba muy morado, no podía hablar, por lo cual yo me subí en una silla y le zafé con mis manos el nudo de la soga. El indiciado cayó al suelo, se sentó, empezó a llorar y me dijo que no le quitan nuestros hijos. Yo le dije que me cansé, que me iba a ir con ellos. El indiciado salió al patio, coge otra soga delante mío, amarra la soga al techo del patio y el otro extremo de la soga lo amarró al cuello. En ese instante llegaron nuestros dos hijos, lo miraron con la soga amarrada al cuello. Mi hija lo abrazó y le decía, papá, no lo haga. Mi hijo lloraba y gritaba, mi papá se va a matar. En ese momento llega la suegra y le dice al indiciado que no lo vaya a hacer. Yo intenté quitarle la soga, pero no podía porque estaba muy apretada. En ese momento mi suegra me gritó, si mi hijo se mata, todo va a ser su culpa, porque es una perra, una puta, y por su culpa mi hijo está así. Si él se mata, usted tendrá que pagar cárcel. Cuando abordo a la víctima en este evento, me entero a raíz de tratar de establecer un contexto de esta violencia. En primer lugar, que la casa es de la suegra, que ella hace parte del núcleo familiar. Segundo, que los niños son menores de edad, ya me suministra los nombres y las edades. Y cuando le pregunto que si este evento ocurrió con anterioridad, me dice que esta es la tercera vez que él intenta suicidarse. Cuando le pregunto después de este evento qué pasó, me dice que no, que él se fue al parque a jugar con los niños. Es por ello que le repito que es muy importante el contexto para nosotros poder evidenciar que en este caso se trata de una mujer que está con dos menores de edad, con una persona que la ha intimidado varias veces de atentar contra su vida y pues que el aspecto económico rige precisamente por su suegra, quien es la dueña de la casa y que sostiene a todos. Frente a las circunstancias de mayor punibilidad, si bien es cierto, este agravante ya ha sido sometido a un estudio de constitucionalidad, es necesario que entendamos por qué el mismo. De por sí la violencia intrafamiliar tiene una pena bastante alta, de 4 a 8 años, pero las circunstancias de mayor punibilidad aumentan la pena de la mitad a las 3/4 partes. Estábamos hablando entonces de un delito que va de 6 a 14 años de prisión. Sin embargo, este agravante, si nosotros tenemos una perspectiva de género, una perspectiva interseccional, entonces podremos observar de que precisamente se protege a un grupo vulnerable, como son los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, frente a la norma. En el análisis de la misma de constitucionalidad señaló la Corte, son no solo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo, sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento que configuran verdaderas torturas o al menos tratos crueles prohibidos por la Constitución Nacional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué pretendía entonces este agravante? Primero, proteger a las mujeres y en general a las personas que se encuentran en situación de indefensión, tanto por su edad como por su condición física o mental o por la dinámica propia de las relaciones familiares. Segundo, el legislador estructuró la norma de tal manera que le corresponde a los operadores judiciales definir en cada caso si se dan las condiciones que justifican la mayor penalización. Por eso es importante que desde la recepción de la denuncia y desde el veremos estas circunstancias de mayor punibilidad. Y finalmente, este agravante lo que hace es reafirmar la importancia de investigar en contexto cómo ocurrieron los hechos. Aquí tenemos otro evento. Dice, él fue muy violento conmigo, luego de los 3 meses.
con familiares y amigos. Si yo quería hablar con mi familia, él ponía su celular en altavoz para él escuchar lo que estaba hablando. De ahí comenzó con agresiones físicas y verbales. Me escupía, me dañaba la ropa, me desvestía y me decía que me vaya así. La ropa la mojaba, la rompía. Él me ponía una camisa de él para que esté así y no salga. Me escondía los zapatos, me dejaba en chanclas. En una ocasión me fui así hasta la casa de mi madre descalza. Él llegó, la alcanzó, le cruzó la moto, le impidió que ella volviera donde la mamá y la amenazó con decirle que si lo hacía pues le iba a producir un escándalo o iba a ver lo que era candela. Más adelante dice, también me cogía del cuello, donde tengo hasta ahora cicatrices de rasguños y me asfixiaba. En una ocasión me agarró del cuello y sentía como encalambrado el cuerpo. También me ha pegado en la cara, golpeándome la nariz, haciéndome sangrar. Y fue en una ocasión que lo encontré fumando droga y le dije que no fumara y eso lo enfureció. Él me cogió con una plancha de cabello, la abrió y me golpeaba en la cabeza. En otra ocasión él cogió una tijera y dijo que me iba a sacar los ojos, me jalaba del cabello, me mordía, me quemó la oreja. Vemos cómo está un ciclo de violencia, es una entrevista bastante detallada sobre las múltiples agresiones de las que ella fue víctima y nos ubica en un contexto que esto ocurrió aproximadamente en 3 años. Cuando logra abordar a la víctima, en este caso me dice que actualmente está viviendo con la madre. Cuando le pregunto en una ampliación de entrevista por qué motivo nunca denunció, porque ella me muestra cómo ha sufrido mutilaciones en sus manos. Ella me dice que nunca denunció porque él tiene problemas de consumo de spa, porque sabía dónde vivía la mamá, ella tenía un sobrino pequeño y que él podría hacerles daño, y ella entendía que si a ella no había quien la proteja, menos a sus familiares. Tolerar la violencia contra las mujeres ayuda a su perpetuación. Es por ello que invito siempre que cuando recibamos una denuncia o recibamos una entrevista, tengamos en cuenta todos esos aspectos para poder hacer una investigación completa y de verdad lograr una justicia efectiva. En este caso, el caso del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras versus México, con relación al deber estatal de investigar y sancionar las distintas formas de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico, se indicó que los estados están en la obligación de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia, que debe contarse con un marco jurídico de protección e hizo énfasis en las prácticas adecuadas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias. Aquí es donde nosotros debemos intervenir y es por eso que en este tema y en este conversatorio el tema principal es que desde la recepción de la denuncia y desde la entrevista de ella logramos obtener la mayor información por parte de la víctima. Aquí tengo un ejemplo de un escrito de acusación. Dice el día 11 de marzo de 2020 a las 15 horas en la ciudad de Pasto, el ciudadano X maltrató de manera física, verbal y psicológica a la señorita, quien es su hijastra y con quien convive. Inicialmente profirió en su contra palabras humillantes y degradantes y posteriormente de manera simultánea le propinó 2 bofetadas en su rostro. Al revisar este asunto, observo que la entrevista es tal y como están estos hechos jurídicamente relevantes, bastante escueta, no da mucha información y es por ello que los invito a que cuando recibamos estas entrevistas tratemos de ser, vuelvo y repito, más detallados. Habla de una agresión física, pero no dice con qué objeto, en qué parte de su cuerpo, cuántas veces, si dejó una señal o marca. Cuando habla de la agresión verbal o psicológica, dice que se tratan de palabras humillantes y degradantes. Es necesario que le preguntemos qué tipo de palabras para poder saber la agresión verbal que se ha dado. Como una anécdota especial, en alguna denuncia que me llegó por violencia intrafamiliar, al leerlo decía, el agresor me dijo, y empiezo a ver que hay signos de interrogación, asteriscos, de pregunta, paréntesis. Entonces yo me dirijo al receptor de denuncia y le pregunto si esto fue un error. Me dice, no. Le dije, ¿usted por qué no escribió todo lo que el agresor le dijo a la víctima? Entonces él me dijo, es que son palabras tan fuertes, es que lo que le decía o lo que le dijo fue tan horrible. Entonces ahí le expliqué precisamente, eso es lo que necesitamos conocer. Mire, si a cualquier persona una palabra soez nos ofende, nos afecta, ¿qué diremos de una víctima que tiene lazos consanguíneos con ese agresor, que convive con él durante mucho tiempo y ha tenido que escuchar estas palabras varias veces en el día, en la semana, en el mes?
durante un año. Es por eso y es importante que seamos minuciosos en este tipo de agresiones verbales. Igualmente, en este escrito de acusación observo que dice que es una hijastra, pero no sé la edad, no sé si es menor de edad, no sé si tiene alguna discapacidad, y dice que convive, tampoco sé desde hace cuánto tiempo. Por eso, además de los hechos que aquí están relatados, uno debe en el siguiente paso hacer un contexto de la violencia, quién integra el núcleo familiar, desde hace cuánto tiempo y si esta situación se dio anteriormente. Finalmente, para terminar, vamos a hacer algunas observaciones, no solo a raíz de la información que les he aportado, sino también de la experiencia que hemos tenido los fiscales de CAVID. Y es que la víctima con dificultad acude a denunciar, no solo porque está superando el miedo que le tiene al agresor, sino que aún más en esta época de estado de emergencia y de pandemia, le va a costar acudir a nosotros para presentar esa denuncia o rendir esa entrevista. Por eso es que los invito a que tratamos de hacer lo más completa la misma, porque es muy posible que la víctima no regrese. La víctima en ningún momento acude en un estado emocional tranquilo, equilibrado, como quisiéramos, no. Siempre tendremos una víctima que siente culpa, minusvalía, vergüenza y por qué no ir frente a los hechos que le han ocurrido. Es por eso que en el rapport, en la entrevista cognitiva, en el protocolo, nosotros tenemos que lograr ese acercamiento con ella. Hemos olvidado las preguntas básicas y abiertas, que es cuándo, cómo, dónde, por qué. Y no debemos limitarnos a conversar con la víctima, sino que también tenemos que registrar la información que nos da. Veo cómo el investigador se demora 1 hora casi con la víctima, pero cuando veo la entrevista es 1 hoja y media, porque conversa, pero no consigna lo que ella nos está diciendo, y como lo vimos, cualquier detalle es importante. Es necesario anotar las respuestas así sean negativas. Le preguntamos, ¿la ha agredido físicamente? No. Pero escribamos, no, y la pregunta que la agredió físicamente, porque eso nos denota que hasta ahora no ha habido una agresión física, pero entonces sí existe una agresión verbal. Generalmente la víctima no contesta lo que se le pregunta y lo hemos observado. Le preguntamos, esto ocurrió con anterioridad y ella nos contesta, tengo miedo de lo que él me vaya a hacer. Es posible que la víctima se nos pierda, pero es nuestro deber precisamente invitarla a que conteste la pregunta porque la necesitamos esa respuesta. No tengamos miedo a hacer preguntas adicionales. Alguna vez una víctima me dijo no había testigos y yo le pregunté por qué y me dijo que porque él se aseguraba de llevarlo a una parte posterior de la casa donde nadie escuchara. Preguntemos también si hay alguna persona ajena, sea familiar o vecino, que sepa de esta circunstancia, a quien ella le haya contado en algún momento este tipo de agresiones de las cuales es víctima. Esto pensando en el peor de los eventos de que posteriormente se presente un feminicidio. Muchos feminicidios se ha logrado reconstruir ese ciclo de violencia a través de la información que la víctima en vida le pudo suministrar a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo. Finalmente, nos hemos olvidado de las circunstancias de tiempo y modo lugar. Siempre lo repetimos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero no abordamos lo que significa tiempo. Preguntémosle, tratemos de concretar la ocurrencia de los hechos. El modo, preguntémosle cómo, en qué forma, con qué objeto, cuántas veces y el lugar. Si ya no nos da una claridad, tratemos de acercar el sitio en donde ocurrió, porque como lo vemos, para la teoría del caso y para nosotros presentar nuestro caso, necesitamos estos elementos para la construcción del mismo. Los invito a evitar perjuicios. Generalmente partimos de que la víctima miente, que lo hace por dinero, por venganza, por sus hijos, y olvidamos la presunción del principio de buena fe que hay sobre las víctimas. Ya de por sí es difícil que ellas acudan a nosotras pidiendo ayuda, que nos comenten todo lo que le ha pasado, como vemos en estos extractos que pude traer en esta ocasión, y entonces debemos partir de que nos está diciendo la verdad y por eso tenemos que ahondar en detalles. Un relato recepcionado de manera incoherente da la impresión de inconsistencia, contradicción o mentira. Por eso es importante que la víctima nos dé los detalles que ella conoce para poder corroborar su dicho. Y
Es importante este contexto porque observaremos cómo hay agresiones mutuas y el contexto de violencia de género, este ciclo de violencia nos permitirá conocer si es que cuando la víctima agredió a su agresor lo hacía en defensa o lo hacía porque también es una victimaria y entonces tendrá que responder penalmente por esos hechos. Finalmente, y para cerrar este conversatorio, quiero recordarles que el artículo 284, en el numeral tercero, sobre la prueba anticipada, permite la prueba anticipada en el delito de violencia intrafamiliar y no necesariamente para asegurar la prueba, sino sencillamente dice la norma en el numeral tercero cuando se trate de delitos de violencia intrafamiliar. Y si bien es cierto, en la prueba anticipada se obliga, si lo que motivó esta prueba anticipada ha desaparecido, a que la víctima acude en juicio a declarar. La modificación que se hizo dice que en los casos de violencia intrafamiliar no será necesario cuando persistan 4 eventos. Primero, cuando haya revictimización. Como podemos ver, cuando vemos este tipo de relatos es inevitable que la víctima llore, que la víctima se sienta mal. Por eso es importante también que en la entrevista se coloque víctima llora, que tenemos que esperar para que ella se vuelva a recuperar y vuelva a comentar lo sucedido. Segundo, haya riesgo de violencia o manipulación. Miren que cuando abordamos a una víctima con este ciclo de violencia tendremos elementos para decirle, señor juez, claro que aquí puede haber una manipulación. Miren el caso de la mujer donde la corta, la quema, la deja desnuda, le rompe la ropa. El agresor tiene escasos 21 años y es una mujer de 39 años, la que es víctima en ese evento. Tercero, hay afectación emocional del testigo. Yo creo que con los eventos, con los casos que hemos visto, pues estas agresiones verbales acompañadas de una agresión física nos indicaría y nos permitiría explicar al juez que por supuesto aquí hay una afectación de la víctima. Y finalmente no estaremos obligados a llevar a la víctima a juicio para que vuelva a narrar lo que ya le preguntamos cuando haya dependencia económica del agresor. Es por eso, es importante que cuando planteemos quién integra el núcleo familiar, caractericemos también al agresor y quién es el que efectivamente tiene en su poder la capacidad económica para sostener el mismo. Espero que haya sido de ayuda la experiencia que he adquirido no solo como fiscal, sino a través de la retroalimentación que recibo con mis otros compañeros que investigan este tipo de delitos. E igualmente esta experiencia es aportada por los mismos investigadores quien al hacer un acercamiento con el fiscal nos dan a informar todos estos vacíos o todos estos inconvenientes que han presentado. Gracias. Bueno, a continuación vamos con las preguntas del público. La primera pregunta es, ¿los delitos de violencia intrafamiliar prescriben? ¿Debe ser un hecho reciente? Sí, la prescripción está señalada en el artículo 83 del Código Penal y pues la prescripción es un tema complejo, tiene diferentes casos en los cuales se debe partir, pero si se trata de una violencia intrafamiliar agravada, diríamos que el máximo sería 14 años. Independientemente de que haya concurso homogéneo sucesivo, que todos sabemos que este concurso también aumenta la pena, pero sí prescriben en diferentes etapas. Tienen un término de prescripción cuando se trata de indagación, tienen un término de prescripción después de que se ha corrido escrito de acusación o en el procedimiento ordinario cuando se ha presentado la imputación. Con respecto a la segunda pregunta es que si solo tienen que ser recientes, no necesariamente, no tienen que tampoco ser únicos, o sea, a veces exigimos de que sea reiterada la violencia, no, un solo acto de violencia psicológico o físico puede configurar el delito y puede causar daños, no solo a la víctima, sino al núcleo familiar. Es que aquí debemos tener en cuenta que este tipo de delito protege la unidad familiar, que es que en la familia deben existir lazos de respeto, de solidaridad, de deber de cuidado y de apoyos entre ellos. Si alguno de esos miembros a través de esta violencia, sea una sola vez o sea reciente, está afectando ese bien jurídico tutelado, hay una comisión del delito. Perfecto. Y la siguiente pregunta, si una mujer es víctima de violencia de género,
de las conductas contenidas en la Ley 1257, pero el agresor no hace parte de su núcleo familiar, sino pertenece a otros contextos, ¿cabe una denuncia de tipo penal? Sí, como lo vimos, la violencia intrafamiliar ha cambiado y tenemos unos nuevos sujetos pasivos, y es aquel compañero permanente o expareja, dice la norma, que ya no convivan, y precisamente se presentan las agresiones. Sí puede haber una violencia intrafamiliar. En uno de los eventos que presenté, mire, se trata de una relación de un noviazgo de hace 2 años, pero se presentó esta agresión. Perfecto, muchas gracias. La siguiente inquietud es ¿cómo entrevistar a una víctima de violencia intrafamiliar que no reporta datos de contacto, que se encuentra en condición de inferioridad y que por su misma condición no se puede desplazar a las dependencias de la Fiscalía? Precisamente, para eso están los investigadores. Partamos de la denuncia. Ella puede hacer una denuncia virtual. Sabemos que es difícil que tengan acceso tecnológico, pero puede también presentar una denuncia a través de una llamada. Esperamos que algún vecino o alguien que tenga conocimiento de situación pueda presentar la denuncia. Posterior a eso, el investigador hace un trabajo de campo. Es que no debemos limitarnos a que la víctima, además de ser agredida, tenga que trasladarse a presentar la denuncia o se traslade a la citación que le haga el investigador. Hace parte de su trabajo de campo precisamente buscar a la víctima y verificar esta situación. Precisamente el día de hoy me llamaba un investigador en donde un testigo me dice que tiene problemas de discapacidad, y entonces él se va a trasladar hasta la casa de ella a recibir la entrevista, que la puede recoger de manera escrita o de manera a través de una grabadora o a través de un video. Lo importante es recoger ese elemento material probatorio a tiempo. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente inquietud es, si la víctima es mujer y el victimario también lo ¿es violencia agravada por la condición de ser mujer? Buena pregunta. Precisamente la última sentencia de la Corte habla sobre ese tipo de violencia. Como le expliqué, es agravada cuando el sujeto pasivo tiene una condición especial, pero mire que en la violencia de las parejas del mismo sexo, entonces diríamos que esa no hay, pero sí se da cuando es la madre frente a la hija frente a la abuela, claro que se puede dar. Vuelvo y repito, lo importante es tener claro el contexto, porque frente a la mujer puede haber una discriminación, puede haber una subyugación por su condición de género, y no necesariamente esa discriminación la hace un hombre, a veces también la hacen las propias mujeres, las madres, o viceversa, las nietas frente a las abuelas, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Siguiente inquietud. Muchas víctimas de violencia intrafamiliar desisten de poner una denuncia porque deben contar su historia muchas veces durante el proceso y se revictimiza a las víctimas por parte de los operadores judiciales. ¿Cómo se puede prevenir esta situación? Precisamente aplicando estas buenas prácticas que hemos sugerido acá, y que, vuelvo, repito, tenemos muchas herramientas que están en Fiscalnet. Lo importante es que cuando ella acuda por primera vez, tenemos que partir que se armó de valor, que superó esa violencia y que quiere y que confía en nosotros. Entonces, lo correcto es que desde que acuda a la Fiscalía logremos hacer una entrevista completa, que le preguntemos ahí todos los datos. Me hizo caer en cuenta de una situación, y es que a veces la víctima, cuando no hacemos una buena entrevista cognitiva y no logramos esa conexión para que ella nos cuente todo, en una posterior entrevista cuenta eventos que no narró. Entonces, la defensa a veces dice que es contradicción, que está mintiendo porque no lo dijo en la primera y porque no lo dijo en la segunda. Es por eso importante que conozcamos el tipo penal y que abordemos y que preguntemos. No importa que nos digan no, pero hemos preguntado. Y esto evitará que tengamos que llamarla 2, 3, 4, 5 veces cuando sabemos que tendremos que ir a un juicio donde nuevamente volverá a contar todo. Es por eso que invito a los fiscales y a los investigadores, cuando observen una víctima que está en grave riesgo a raíz de la entrevista que han recibido, que acudan al 284 para pedir una prueba anticipada. Lo que va a hacer la víctima es que lo va a narrar por una sola vez frente a un juez de control de garantías, va a ser contrainterrogada por la defensa y será suficiente ese elemento en juicio y no tendré que volverla a llevar a juicio para que narre lo que ya lo hizo. Perfecto, gracias. Siguiente inquietud. Si una víctima de violencia intrafamiliar se presenta ante la URI a denunciar nuevos hechos o nuevas agresiones
pero ya esta víctima ha denunciado en 2 oportunidades anteriores a la misma persona y ya se encuentra una investigación en curso, ¿se debe iniciar un nuevo acto urgente o se pueden realizar las actuaciones y alegarlas mediante informe de campo a la Fiscalía de Conocimiento? Bueno, lo correcto sería eso, que cuando acuda nuevamente la víctima, elaboremos un informe de campo y este se anexe a la investigación que ya está. Porque mire lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, esto nos demostrará que la víctima está en un ciclo de violencia y que no solo se trata de una violencia intrafamiliar única, sino que es en concurso homogéneo y sucesivo. Aquí habrá que tener en cuenta, por ejemplo, si el primer asunto ya está en etapa de juicio, tenemos que tener en cuenta si el primer asunto está archivado. Eso ya será decisión del fiscal si reabre el anterior. Puede ser que el primer asunto esté precluido o esté en principio de oportunidad. Hay muchas salidas. Entonces, yo creo que es importante primero verificar si está activo ese primer caso, porque si no, le haríamos perder tiempo. Y aquí en violencia intrafamiliar hemos visto que muchas mujeres se ha acudido a la figura del principio de oportunidad o se ha precluido por distintas razones, las que señala el código, pero cuando vuelven a presentar una denuncia, ahí habrá que determinar si es necesario un nuevo número de SPOA o si se puede hacer la conexidad. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Se presenta la denunciante víctima y relata una serie de hechos de violencia física y verbal que se han mantenido en el tiempo, aproximadamente por 10 años. No se cuenta con valoraciones médicas o psicológicas. Una vez denunciados los hechos, las víctimas no colaboran para que al menos acudan a la comisaría de familia o a la EPS en la cual se encuentran afiliadas. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en estos casos o qué decisión se debería tomar al respecto, dado que no se cuenta con una valoración que indique que la víctima se encuentra afectada como consecuencia de este ciclo de violencia? Mire, en ese evento, ahí es el punto que quiero destacar. Mire lo importante que es la entrevista en la violencia intrafamiliar. Una entrevista completa donde ella narre todo el ciclo de violencia que se ha dado durante esos 10 años, donde ella nos cuente que siente miedo, que no duerme, que está con depresión, que ha tenido que acudir a la EPS. Mire que tenemos cómo corroborar con una entrevista completa, así ella no vaya a medicina legal, podemos corroborarla pidiéndole quién es su médico, usted está con un psiquiatra, con un psicólogo, qué tipo de medicación le han dado y podemos ver que ella presenta ese tipo de trastornos por la violencia psicológica que ha recibido, si hay o no testigos. Lo importante, vuelvo, repito, es que la entrevista, una buena entrevista será prueba más que suficiente para irnos a juicio, pero que la podemos corroborar con otro tipo de elementos. Una persona por 10 años nunca está callada, siempre habrá alguien a quien le cuente. Y si el núcleo familiar está integrado por otras personas, siempre habrá alguien que pueda observar o que haya visto. Es por eso que es importante que si nosotros le preguntamos a ella sobre posibles testigos o una tercera persona ajena a los hechos, logremos aclarar esta circunstancia. Pero es claro que si ella denuncia y si nos está contando toda la violencia que padeció, lo mínimo que debemos hacer es investigar y lograr recoger esos elementos materiales probatorios. Yo invito a los investigadores y a los fiscales a que no desistamos en esta violencia de género. Tenemos unos estándares internacionales que nos piden que no la dejemos sola. Y la clave es hacer una buena entrevista y preguntar todos esos elementos que hemos tratado de abordar en poco tiempo a la víctima para poder irnos a juicio. Perfecto, muchísimas gracias. Otra inquietud. Existe un mapa de las oficinas para denunciar la violencia intrafamiliar. ¿Qué medios están dispuestos para esa finalidad? ¿Se puede a través de llamadas o correos sin poner en riesgo a la víctima? ¿Cómo puede documentarse todo esto? Sí, efectivamente hay unas líneas. Nosotros en los correos institucionales, la Dirección de Comunicaciones envió unas líneas de teléfono, creo que son 3 números, no me acuerdo ahora, pero eso nos permite marcar de manera rápida y poder informar. Ahora, parto de que quien recibe la llamada es una persona idónea y va a saber preguntarle a ese denunciante nombre, edad, dónde se ubica, dónde está, con qué vive, qué tipo de violencia y todo eso para poder verificar. Es que la denuncia es la información de un hecho que constituye delito, pero precisamente la investigación va a permitir determinar si ese hecho ocurrió o no, si efectivamente hace parte del núcleo familiar y identificar quién es el presunto agresor. Perfecto.
Nuevamente, gracias. Y ahora no es una pregunta, sino aporte. No se debe olvidar en la recepción de la denuncia indagar si la conducta ha sido reiterada y, en caso positivo, circunstanciar esos supuestos de hecho, no solo para acusar por un concurso homogéneo y sucesivo en caso de que no hayan sido denunciados, sino además para identificar el ciclo de violencia, contextualizar el mismo a fin de desvirtuar las tesis defensivas de acto aislado. Igualmente, es necesario hacer preguntas que nos permitan identificar y probar la situación de dominio, poder, discriminación y desigualdad existente entre victimario y víctima, para poder encuadrar la conducta en el inciso segundo de la norma penal, artículo 229, de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, quien señala que se debe demostrar que el maltrato ocurrió por la condición de ser mujer. Y el servidor o servidora finaliza diciendo no olvidar en las denuncias obtener la mayor información posible sobre datos de ubicación de víctimas y de testigos. Este sería un aporte y continuamos con otra pregunta. Se supone que por encima de cualquier situación o circunstancia se deben garantizar los derechos a la víctima, especialmente hay que tener plena observancia del artículo 33 constitucional, es decir, que es de su resorte de la víctima manifestar si quiere ampliar o no su denuncia en el caso que en la recepción de la denuncia no sea clara o completa en el primer filtro de recepción de la misma. Es procedente por parte de la Fiscalía, por medio de sus funcionarios, coaccionar con el fin de que se declare en contra de su victimario, de alguna manera desconociendo el artículo 33 constitucional. No se presumiría ilícita la entrevista que fuera realizada con desconocimiento de dicho articulado constitucional, ya que es sin la observancia de la misma y sin que la víctima, en muchos casos, desconozca lo que representa para ella misma y su núcleo familiar tal denuncia. Claro, en el caso de que la denuncia recepcionada inicialmente no sea clara o completa. Sí, precisamente ese es un tema que en delitos de violencia intrafamiliar al cual nos debemos enfrentar todos los fiscales de CAVID, y es cuando una denuncia ha sido deficiente y necesitamos ampliarla. Generalmente esta ampliación se realiza después de mucho tiempo, cuando no sabemos qué le ha pasado a la víctima, porque recordemos que su agresor hace parte de su núcleo familiar, hay lazos de afecto, convive con él, vive. Entonces, por muchas razones, no solo porque lo ama y no quiere denunciarlo, sino porque está intimidada, amenazada y no va a declarar. Entonces, cuando el investigador requiere una ampliación, ella no lo quiere rendir. Frente a esto, que ese es un tema complejo, el derecho a no declarar y las consecuencias del mismo, no me voy a referir en este momento porque hace parte de la charla y del conversatorio que vamos a tener la siguiente semana, y es el derecho a no declarar de las víctimas en violencia intrafamiliar. Haremos un análisis jurisprudencial, doctrinal, las consecuencias del mismo y cuál sería la salida jurídica, porque por supuesto, lo dicen en diferentes fallos la Corte, tiene derecho a no declarar, pero existen unos ítems cuando se tratan de víctimas menores de edad, y una cosa es no declarar y otra cosa es cuando se está ocultando la comisión de otro tipo de conductas. Este es un tema que lo dejamos para el 14 de abril, si no estoy mal. Es por eso que, con todo respeto, en esta oportunidad no lo contesto, pero por supuesto lo tendré en cuenta para abordarlo en la siguiente conversatorio. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo y sigo con más preguntas. Con respecto a la prueba anticipada, si la víctima comparece al juicio, ¿cómo hacerla valer si ella se acoge al artículo 33 de la Constitución o CN, concretamente? Sí, tiene mucho que ver con el tema de no declarar, ¿no? Y es que efectivamente, yo creo que a muchos fiscales nos pasa que ya estamos en el juicio y estamos cumpliendo con nuestro deber, que es precisamente presentar nuestra teoría del caso, y obviamente nuestro primer testigo es la víctima. Pueden presentarse varios escenarios en los que la víctima acude y dice no quiero declarar. Entonces, según cada evento, porque no todos los casos de violencia intrafamiliar son iguales, según cada evento y según los elementos que tengamos adicionales, porque acuérdense que esta es una investigación periférica, podremos nosotros, si ella quiere, le dice, pues no quiero declarar. Dependerá a nosotros si
le vamos a presentar la primera declaración que ella rindió, si vamos a hacer una especie de confrontación con nuestro propio testigo, nuestra víctima, a quien debemos defender, pero usted, esta es su declaración, sí, esta es su firma, sí, usted lea por favor el renglón sexto, donde dice que él la agredió con un cuchillo, etcétera, etcétera. Esa puede ser una opción que es generalmente la que evitamos los fiscales, porque si nosotros representamos a nuestra víctima en juicio, prácticamente es llevarla contra la pared en un juicio. Pero si estamos acompañados de otros elementos, ella podría ir al juicio y decir no quiero declarar, entonces presentamos la prueba anticipada, que es en un video, en una declaración que ya fue debidamente confrontada ante un juez de control de garantías. Ella no puede prohibir que no presentemos ese video o esa prueba. Segundo, acompañaremos si tenemos testimoniales. Segundo, si contamos con una valoración psicológica, llevaremos al psicólogo o al psiquiatra. Si tenemos igualmente un informe pericial de clínica forense sobre las lesiones, los aportaremos. Lo cierto es que si ya estamos en la etapa de juicio, como fiscales debemos cumplir a cabalidad nuestro trabajo, independientemente de que la víctima se retracte o no. Eso es lo que quiero tener en claro, porque debemos entender que en esos eventos es muy posible que la víctima se retracte. ¿Qué haremos en los casos en que es una menor de edad y cuando ya está en juicio ya es mayor de edad? Entonces, eso sí, te vuelvo y repito, hacían parte del siguiente conversatorio, pero para avanzar un poco sobre ese tema, quiero decirles que es lo que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar una víctima que está muy proactiva con nosotros en la denuncia, una víctima que en una primera ampliación no quiere declarar, una víctima que cuando vamos a correr traslados de escrito de acusación nos dice que la volvió a agredir, una víctima que en la audiencia concentrada nuevamente está bien con él y no quiere seguir, una víctima que suscribe un principio de oportunidad que él incumple, una víctima que estamos a puertas del inicio y él agrede, o una víctima que a puertas del inicio está con él. Entonces, si nosotros entendemos que es una víctima que precisamente por la calidad de ese tipo de delito va a presentar ese tipo de comportamiento, recuérdese que ha sufrido un ciclo de violencia de manera reiterada, la ha vuelto, como hablamos, minusválida, débil, se siente culpable. Si un agresor la dominó y la sometió durante tanto tiempo, es obvio que frente a un juicio lo podrá seguir haciendo si es que no se tomaron medidas de protección a tiempo. Pero nuestro deber como ente acusador es acudir y realizar el juicio. Partamos de que cuando ella presenta la denuncia, lo hace bajo la gravedad del juramento. Yo a la víctima, cuando me dice que no quiere declarar, lo primero que le pregunto es si lo que me dijo en la denuncia es mentira. Por supuesto me dicen que no, se ocurrió. ¿Por qué? Porque puede darse elemento que me dice, sí, es que yo mentí, estaba molesta. Ella tendrá que asumir las consecuencias de esto porque no es una denuncia cualquiera. La violencia intrafamiliar tiene una pena mínima de 6 años cuando es agravada frente a su agresor. Entonces, uno parte de que ella sí dijo la verdad cuando denunció, pero que por diferentes circunstancias ya no quiere seguir. Mire, tenemos víctimas que cuando ya estamos en la audiencia concentrada resulta que está embarazada de su agresor. Tenemos víctimas que a mí me lo han dicho, doctora, yo no quiero declarar porque es que él me va a matar y usted no va a poder hacer nada. Entonces yo creo que cada circunstancia es especial y debemos analizarla de manera muy detallada. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, otra pregunta más. La violencia psicológica, ¿cómo se puede acreditar? Muchas veces se envían a psiquiatría forense y el informe pericial no vislumbra ningún daño. Vuelvo y repito, pues no solo podemos partir con la valoración de psiquiatría forense. Recuerden que el psiquiatra o el psicólogo no solo parte de la entrevista que realiza con la víctima, sino también de los elementos que le hemos aportado. Yo les planteo este caso. ¿Qué ocurre si la víctima cuando va ante el psicólogo o psiquiatra no quiere decir nada? No quiere contar nada. ¿Él cómo evalúa esa afectación? Pero resulta que nosotros sí tenemos una entrevista bastante detallada donde podemos ver las múltiples agresiones verbales de las que fue objeto. Tenemos la EPS, que ella está con medicación, que presenta múltiples sintomatologías que afectan su psiquis y su forma de actuar. Tenemos la declaración de los vecinos, de familiares, donde nos dicen cómo se ha visto minada su personalidad, cómo se ha vuelto una mujer retraída, tímida, nerviosa, asustada. Mira el caso de un niño que no pueda el psiquiatra o el psicólogo forense esa empatía y obtener la información. Entonces vamos a decir que no ocurrió. Es por ello, vuelvo, repito, que es importante una buena entrevista detallada
frente a esta circunstancia. Perfecto. Otra pregunta más. Las medidas de protección que refiere la Ley 1257 de 2008 son solicitadas por la Fiscalía ante el juez de control de garantías o a la comisaría. Bueno, inicialmente esa ley es clara en señalar que le corresponde pues a la comisaría de familia, porque se tratan algunas, son medidas de protección frente a ellas, pero obviamente como ente acusador sí vemos que se trata de un riesgo inminente, y esta valoración de riesgo lo explicarán próximamente con respecto al FIR, que es una herramienta que nos permite detectarlo a tiempo en el evento que no contemos con la valoración de riesgo que hace el equipo interdisciplinario del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, muchas veces sí lo puede hacer, la ley faculta para que de manera opcional también lo haga el fiscal y acuda ante un juez. Pero aquí quiero hacer énfasis que puede ser que la pidamos nosotros, puede ser que el juez de control de garantías la decrete, pero mire que el seguimiento lo hace la comisaría de familia. El juez la decreta, pero envía el proceso para que quien haga el seguimiento y verifique el cumplimiento es la comisaría de familia. Ok, perfecto. Otra pregunta de los servidores. El día de hoy una conocida se comunicó para poner una denuncia por vía telefónica, pero el filtro por parte de la Fiscalía manifestó que necesitaba que fueran hechos más recientes. Es importante señalar que la violencia reciente ha sido psicológica, pero el último hecho se dio hace 2 meses. Hubo violencia física, pero hace aproximadamente 7 años. ¿Qué puede hacer la víctima en este caso? Pues yo no entiendo por qué se negaron a recibir la denuncia, o sea, uno no puede negarse a recibir una denuncia. Es más, todas las personas en Colombia tienen derecho a presentar una denuncia. Ya le corresponde al fiscal, a través del programa metodológico, verificar si el hecho ocurrió o no ocurrió. Mire, en este evento, pongamos que la agresión física fue hace 7 años, que se trata de una reciente agresión psicológica, pero ¿y el día de mañana? ¿Y si él la mata? Aquí hemos tenido casos de feminicidio donde él ni siquiera ni la insultó ni la agredió y sencillamente la mató. Entonces nosotros no podemos medir ese riesgo. En consecuencia, considero que todas las denuncias se deben recibir y para eso está el trabajo de investigación y verificar si efectivamente estamos ante un caso de violencia intrafamiliar, si existe un ciclo de violencia o no. Pues si ya la investigación, el informe rendido por Policía Judicial nos dice que este evento no ocurrió, pues tomaremos la decisión del caso. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la valoración psicológica como resultado es que no hay afectación psicológica? ¿El caso se archiva? Pues vuelvo y repito, no tenemos que limitar a esa prueba o esa base de opinión pericial nuestra investigación. Puede ser que el psicólogo diga que no hay afectación psicológica, pero nosotros tengamos a través de la comisaría de familia valoración psicológica de los hijos, de los familiares que le tienen terror, miedo, que padecen frente a ese agresor. Entonces, yo digo que esta es una investigación integral y es periférico. Tenemos que agotar todos los espacios. Ahora, si agotado los espacios, si no hay testigos, si no hay víctimas, si todo el núcleo familiar manifiesta que no, esa agresión en ningún momento afectó, que están bien, que hay relaciones de apoyo y respeto, pues será otra decisión. Pero parto de que no debemos partir únicamente ese elemento para descartar la violencia de género. Es casi similar a los delitos sexuales, decir que porque medicina legal no encontró penetración, el delito no ocurrió. Más o menos es similar. Mire que el médico legista informa que no hay un daño físico, no hay un elemento para demostrar eso, pero efectivamente el niño se ha sido objeto de manipulación de tipo sexual. Perfecto, gracias de nuevo. Y siguiente inquietud. Si la víctima no declara, ¿cómo se acredita si no hay más testigos que la armonía y unidad familiar se rompieron a causa de los hechos investigados? Sí, pues eso también tiene que ver con el tema que íbamos a avanzar, pero de una vez lo abordamos. Nosotros hemos diseñado un ciclo de preguntas cuando la víctima no quiere declarar en ese sentido. Primero, hemos observado que muchas de las víctimas no se les ha explicado el deber de no declarar y cuando en una ampliación de entrevista se les explica este derecho, se les da la opción de si no quiero o no quiero seguir, porque efectivamente este es un derecho que ellas tienen y es de carácter constitucional.
Independientemente que ellas digan, nosotros les preguntamos si conocía o no conocía ese derecho, no conocía, se le explica, lo entendió, sí, quiere declarar, pues contestan que no. Entonces la siguiente pregunta es, ¿usted lo hace de manera libre y voluntaria? Sí. ¿Usted ha sido intimidada o amenazada? No, pero que nos lo diga ella. Tercero, también nosotros le preguntamos si habían o no testigos. Ella dirá, no hay testigos, lo que nos indicará que no tenemos para avanzar en nuestra investigación. Le preguntaremos igualmente, es lo más importante, si durante la agresión fueron testigos, estuvieron presentes menores de edad. Y entonces la víctima dirá sí o no. Mire que estas preguntas en ningún momento están violando el derecho a la no autoincriminación, pero nos está permitiendo abordar otros temas que sí es obligación porque este es un delito de oficio y es que estén afectados menores de edad. Segundo, que la víctima no quiera declarar de manera libre y voluntaria sin ningún tipo de coacción en su contra. Y finalmente, preguntarle si el hecho que ella denunció, y pues obviamente ya no es abogado y que considero que ha afectado el núcleo familiar, ha afectado ese bien jurídico tutelado. He visto respuestas en las cuales me dice que él ha cambiado, que se ha sometido a terapia, que la relación está muy bien, que tienen otro hijo, que el problema era la suegra, que ya no es bien con ella. Y mire que abordar sobre esa situación y para verificar ese bienestar de ella le permitirá al fiscal optar por la decisión más adecuada. Pero no es sencillamente no quiero declarar y termino ahí, no, porque hay otros elementos, vuelvo, repito, que vamos a ver en el estudio jurisprudencial que nosotros debemos descartar. Y es eso, presencia de menores de edad, si se trata de ocultamiento de nuevos delitos y si ella lo hace de manera libre y voluntaria. Yo sugiero igualmente, si ella ya no quiere declarar, que de todo modo se haga un oficio a la comisaría de familia para efectos de verificar, por ejemplo, que está bien, que se haga una visita domiciliaria y confirmar que efectivamente ese núcleo familiar está bien. Pero yo les pregunto, y aquí yo les devuelvo la pregunta a quienes me están escuchando, ¿usted de verdad archivaría o iría a preclusión en una violencia intrafamiliar cuando usted tiene conexados 3 eventos de violencia intrafamiliar con agresiones físicas, con agresiones psicológicas, con víctimas, con un testigo y sencillamente porque la víctima le dice, con muchas razones, por miedo, por lo que quiera, ya no quiero declarar? Les pregunto, ¿usted lo archivaría? Perfecto, muchísimas gracias. Y una última pregunta. ¿Se debe contar con el informe pericial psicológico o psiquiátrico para hablar de maltrato psicológico de relación? Ya me la habían formulado, creo que ya la había contestado, y considero que todo depende del contexto, ¿no? Del contexto. Debemos aplicar la investigación periférica que también se utiliza en los delitos sexuales. Recuérdense que la violencia intrafamiliar a veces se hace al hogar de la familia, es íntimo, sin testigos, sin pruebas. Rara es la mujer que va a grabar cuando la está golpeando, cuando la está maltratando, cuando la insulta. O sea, nuestros elementos de prueba casi que recaen en la víctima. Es por ello, vuelvo y repito, aunque suene pues reiterativa, es necesaria una buena entrevista desde el principio, cuando ella se arma de valor y quiere contar todo para nosotros poder corroborar lo manifestado por ella. Perfecto, salieron 2 preguntas adicionales. No. La guía de violencia intrafamiliar de la Fiscalía dice que el único que puede acreditar la afectación psicológica es profesional en esta área. Entonces, si el resultado es que no hay afectación psicológica, ¿qué pasa con el caso? Ya, lo que me está preguntando es si no hay vulneración, si no hay agresión física y únicamente tenemos una valoración psicológica negativa. Yo quiero recordarles que depende cada evento. Por ejemplo, si la mujer dice, presento una denuncia porque me dijo boba y tonta, pero cuando el psicólogo, el experto la entrevista, mira que ella está bien, que es una mujer empoderada, que ellos siguen juntos, que esto no la afectó, pues obviamente eso nos indicará que pues en ningún momento esa agresión psicológica logró afectar el núcleo familiar. Pero, repito, es necesario de la entrevista que hemos recaudado, qué tipo de agresión verbal o psicológica padeció ella. Ahora, si una persona, como el caso que vimos, se intenta suicidar más de 3 veces y lo hace esto delante de sus hijos y delante de la familia, y que me venga un psicólogo y me diga pues que aquí no hay afectación psicológica, la pregunta es, tengo elementos en los cuales la mamá, como en este caso los hijos, vieron que efectivamente la atenta contra su vida. Entonces, yo considero que cada caso
como lo dijo la Corte y como lo dijo la exposición de motivos cuando se hizo estos incrementos punitivos, hay que tener en cuenta cada caso de agresión verbal, qué tipo de agresiones va. En un caso de los que vimos, él le decía sucia, cochina, pues uno pensaría que eso en ningún momento afecta, pero cuando vemos el contexto, él le dice eso, tildándola de su integridad de mujer, porque al parecer una pareja la puede dejar. Creo que estas entrevistas que vimos debieron profundizarse más para nosotros a primera mano haber descartado, por ejemplo, si esa agresión eso no es. Yo tengo un caso de una denuncia por violencia intrafamiliar donde la mamá denuncia que su expareja le dijo al hijo vago porque lo vio recostado en la cama. Entonces uno dice, pero no me dice más, pues tendré que preguntarle al muchacho si que le hayan dicho vago, pues de verdad afectó su núcleo familiar cuando no conviven, cuando de verdad él que estaba haciendo, y pues observaré que sí, efectivamente no trabaja, es un adolescente que no hace nada y que pues estaba de vago. Entonces yo les digo, aquí hay que revisar no solo la agresión verbal, sino el contexto. Eso nos permitirá y nos dará luces si efectivamente hubo una vulneración o no, independiente de que estemos apoyados o no con una valoración de un experto que diga que no hubo afectación psicológica. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, nuestra última pregunta de la charla, y es la siguiente. Una medida de protección como la siguiente: suspender el agresor la tenencia, porte y uso de armas en caso de que éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio. La suspensión deberá ser motivada, Ley 1257/2008. ¿Aún así lo debe ordenar una comisaría? Y otra pregunta dentro de la misma pregunta. En caso de que la víctima refiere maltrato verbal y no existe evidencia de psicología por parte de la EPS, ¿será proceso que se deberá iniciar por una comisaría? Sí, me parece muy oportuna esa pregunta, porque es que nosotros no solo debemos limitarnos al Instituto Nacional de Medicina Legal, podemos recurrir a la EPS. Generalmente muchos médicos cuando atienden a las víctimas ven un cuadro depresivo y así lo reportan y la remiten a psicología. Y tercero, efectivamente, siempre, cada vez que se presenta una de estas denuncias, pues uno oficia a Comisaría de Familia para que intervenga. Puede ser que a través de Comisaría de Familia y de los psicólogos que tienen más experiencia con respecto a este tipo de manejos de relaciones personales, logren esa conexión con la víctima o con los integrantes del núcleo familiar, y en vista de que a veces, como es una comisaría, como saben que no es la fiscalía, que no es quien los va a judicializar, mire que hay víctimas e integrantes del núcleo familiar que frente a la comisaría sí cuenta los casos, lo que ha ocurrido, y nos permitirá obtener una valoración en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias, Nali, por responder todas las preguntas. Damos por terminada este conversatorio, y ahora a continuación el doctor Jorge Mario Trejos, director de Altos Estudios, hará el cierre. Muchísimas gracias. Gracias. Más de 1.100 denuncias se han presentado en lo que ha ocurrido el presente año por hechos relacionados con violencia intrafamiliar. Definitivamente estas buenas prácticas que nos establece la doctora Cristina en esta charla tan interesante en el día de hoy nos hace llevar a que debemos identificar el riesgo precisamente en asuntos relacionados incluso con feminicidio. Los invitamos entonces para el día de mañana a las 2:30 de la tarde para que nos acompañen en una nueva conferencia virtual denominada Identificación del Riesgo en Víctimas de Violencia Intrafamiliar. A todos ustedes muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.